Hola, hola mis amores, nuevamente por aquí con ustedes. Bienvenidos a un nuevo podcast donde vamos a estar hablando de todas las cosas cotidianas que nos están sucediendo ahora en el presente y también cómo evitar llevarnos esto a la cama y poder descansar más tranquilos. ¿Les parece? Así que síganos, no se lo pierdan. Aquí estamos. Recuerden, yo soy Beno, los quiero mucho y bueno, toda esta información que traemos la traemos para todos ustedes. Y hoy traemos aquí, está de invitada a una persona súper, súper especial, muy paisana de todos nosotros, muy conocida, una persona que sabe mucho también, periodista, ama de casa, ama de niños, esposa, de todo tiene. Entonces, con ustedes los dejo con Yanalte Galván. Es un placer tenerte aquí nuevamente con todos nosotros y poder compartir No, al contigo. contrario, es un placer que me hayas invitado. Me encanta venir, me encanta porque yo creo que hay muchos temas de los que se pueden hablar. Yo tengo dudas y tengo muchas inquietudes. Y yo creo que así como tengo yo inquietudes, también las tienen tus radioescuchas, en este caso tú, las personas que están viendo tu podcast. Uno de ellos, mira, estamos viviendo una crisis existencial terrible, llenas de miedos, estamos viviendo circunstancias muy difíciles, sobre todo pues con todo esto que está sucediendo con la emigración, por ejemplo. La gente tiene miedo de ir a trabajar, la gente tiene miedo, incluso los campos están solos, quiero que Ujú, sepas. ujú. La gente tiene miedo de ir a sus trabajos. Ayer comentaba con una compañera de radio que tiene una radio en Oklahoma y me dice, Yanalte, me quedé sola. Como sola. Sí, dice, lo que pasa es que mis locutores no quieren salir, tienen muchísimo miedo y no quieren venir a la radio, así que soy la única que está en la radio. No puede ser, dije yo, eso es terrible. Y así como eso, te puedo contar un montón de anécdotas. Incluso, por ejemplo, no desconozco que una niña de 9 años se suicidó porque en la escuela le dijeron, la migración se va a llevar a tus papás. Imagínate qué situación tan difícil y tan triste. De manera que yo quisiera preguntarte, ¿de qué manera podemos hacerle frente al miedo, al temor cotidiano que se nos viene encima y que no nos permite, que nos paraliza, que no nos permite incluso ir al trabajo? Eh, no podemos dormir, se nos quita el sueño, nos da insomnio. Es una serie de cosas, ¿no? Que además nos va a causar enfermedades. De manera que yo quisiera que nos contaras qué podemos hacer, a qué podemos recurrir. Tú eres experta en todo esto y yo sé que tú nos puedes dar muchas lecciones. Claro que sí, Yanalte, y qué bueno que hace todas estas preguntas porque de verdad que esto del miedo es algo que está a la luz del día todo el tiempo y que desafortunadamente el miedo es el peor enemigo, es el peor enemigo de todos nosotros Efectivamente. y el que produce más enfermedades. Yo diría que el miedo es el peor criminal que tenemos en la puerta de la casa, porque si uno tiene miedo, atrae, como dices tú, muchas enfermedades. Primero, las defensas se bajan, las relaciones se acaban, los negocios se terminan, termina uno con todo. Entonces hay que tener un balance. No quiero decir que las cosas están bien porque no están bien y vienen situaciones muy difíciles, incluso ya las habíamos hablado con Yanalte antes, el año pasado habíamos hablado de muchas cosas que iban a pasar este año y vienen pasando sus poco a poco, cosas que uno no quiere que pasen y si uno las ve venir, uno quisiera, en el caso mío, quisiera poder tener como una varita mágica, ¿no? Y Analte y decir, Dios Claro, mío, que no pase esto, que no hayan incendios, que no hayan problemas de la naturaleza, que no que no hayan haya problemas temblores, económicos y tsunamis. todo eso. Pero desafortunadamente no, no es así. Uno
en el caso mío, yo tengo conocimientos esotéricos, tengo conocimientos psíquicos, tengo muchas herramientas que nos pueden ayudar a menguar esta situación, pero no podemos evitar porque no está en nuestras manos. Entonces también cuando, por ejemplo, vamos a la casa y se encuentra un matrimonio y no hay otro tema más que hablar de lo que está pasando, de lo que le pasó a Julanito, a Sutanito, a Perencejo, ese miedo va creciendo, le estamos dando más fuerza a ese miedo. Entonces, Yanalte, lo que yo puedo recomendar es que tenemos que empezar a pensar un poco más con cabeza fría, a analizar las cosas, de que toda esa bola de cosas que se están diciendo, pues no van a pasar. ¿Que tenemos que portarnos bien ahora? Sí, ahora y siempre, les recomiendo. Pero tenemos que caminar con cautela, andar con pie firme, andar con guante blanco, sí, pero hay muchas herramientas también que también podemos portar. Podemos portar amuletos, podemos hacer meditaciones, podemos tener fragancias, podemos hacer muchas cosas que nos ayudan. Primero que todo, a manejar el miedo, a manejar esas emociones, porque cuando manejamos las emociones, ya en el té manejamos muchas cosas. ¿Y cómo empezamos a manejar las emociones? Empezamos desde la respiración. Desde el momento en que nos levantamos, debemos de respirar, hacer un set de 3 respiraciones conscientes, cosa de que desde los pies hasta la coronilla entre toda esa respiración y haga como un barrido energético. Y al barrer toda esa energía que has recogido durante el día y que ha quedado plasmada en tu almohada, en tu lecho, en tus cobijas, en tu ropa, al pararte, queda ahí. Ujú. Entonces, hay una enseñanza muy linda de los perros. ¿Has visto, Yanalte, que, por ejemplo, los perros, qué es lo primero que hacen? Te huelen, ¿no? Te huelen y huelen el miedo, huelen unas, Sí, 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 sí huelen el miedo y te huelen y te conocen y el perro sabe si tienes miedo, si estás temeroso, lo si tienes energías buenas, energías negativas, todo correcto. eso, porque ellos perciben, tienen un sentido de percepción muy grande, muy grande. Pero hay algo que ellos hacen todo el tiempo cuando se levantan. Lo primero que hacen es levantarse y estirarse, porque al estirarse, estiran la vibración, la energía. Entonces se estiran y ustedes en casita hagan esto cuando se levanten. Estírense, estiren los pies, lleven los pies hacia atrás, la punta de los pies hacia atrás, estiren y pon sus manitas atrás. ¡Ay! ¡Ay! Se estiran. ¡Qué rico se siente! Porque hay un movimiento energético que te manda mucha vibración y la sangre se dispara. Entonces es algo que uno debe de hacer siempre y es una enseñanza de los perritos. Es algo muy bonito. También hacen otra cosa. Después de que se levantan, Respiran. dan 2, 3 vueltas. Y Ok. en esas 2 o 3 vueltas que ellos dan en donde están echaditos, donde están acostados, lo que ellos hacen es respirar. Respiran y sueltan. Correcto, sí, correcto. Vuelven otra vez y sueltan. Entonces tenemos que seguir esas enseñanzas, ¿no? Primero que todo, levantarnos, respirar, darle gracias a nuestro Creador por un día más que nos dan la oportunidad de ver a nuestros hijos, Definitivo. ver a nuestra pareja, vernos a nosotros mismos, que es maravilloso, darle gracias a este cuerpo divino que tenemos, que muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos, ay, si me veo gorda, si me veo arrugada, si me veo no sé qué, hoy estoy, a ver, ayúdame con Yo creo adjetivos, que lo adjetivos que principal, ustedes manejan. yo creo que lo más importante en este caso sería la gratitud, ¿no? Ujú. Y tener fe. Pero mencionaste algo que me quedó pensando. Ok, si es un miedo colectivo, por ejemplo, como lo que está sucediendo en estos momentos, entonces, ¿tú crees que pudiésemos trabajar de manera colectiva? Tú diste ahorita un ejemplo, lo que hacen los perritos y respirar y Ujú. estirarnos en la mañana cuando despertamos, agradecer que tenemos un nuevo día.
Pero si nosotros le enseñamos Claro, eso a Diana, toda la discúlpame, familia. claro, porque allá voy, porque cuando nosotros hacemos esta clase de ejercicio, esta rutina, tenemos confianza en nosotros mismos y Correcto. le vamos a dar gracias a nuestro cuerpo, porque ¿cuál es la persona que está las 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Tú ¿Quién mismo, está? vas a estar toda la vida, Exacto, contigo te vas a estamos morir. nosotros mismos, entonces tenemos que tener confianza en nosotros mismos, valorar lo que tenemos al lado, alrededor y vamos a echarle ganas y para adelante, como dices tú. Y ahí es donde yo siempre recomiendo, ya vienen otras cosas externas, como por ejemplo tener un amuleto, tener un talismán, tener esencias, prender una vela, hacer una oración, Correcto. escuchar un mantra, escuchar música que te agrade, que te limpie el corazón, Que te que, sientas que te bien. sientas bien, claro. Eso es motivación personal y cuando nosotros empezamos a hacer esa clase de motivación personal, Yanalte, las cosas empiezan a cambiar. Además, tenemos muchas otras herramientas, tenemos que buscar personas que nos ayuden. Hay muchos líderes Espirituales, espirituales, entre ellos, psicólogos. exactamente. Yo conozco, por ejemplo, ayudé a escribir un libro, el cual habla de precisamente de que uno tiene que tener, reunir todo, lo psicológico, Lo lo emocional, emocional, lo lo espiritual, psíquico. porque al Ajá. final de cuentas Dios está dentro de ti. Claro, claro. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar. Primero con la bendición del Creador, de todo lo que es, y ya con nuestro cuerpo, ser grato con nuestro cuerpo, agradecer, respirar profundamente, porque nosotros respiramos todo el tiempo y no, y muchas veces ni pensamos la importancia de la respiración. Nuestro corazón late las 24 horas del día Cierto. sin pedírtelo. O sea, tenemos órganos tan perfectos en nuestro cuerpo y somos seres tan perfectos, pero lo desconocemos. Muchas veces no lo valoramos, no lo integramos a nuestro ser. ¿Por qué? Porque no somos gratos, no somos agradecidos, no identificamos todas esas cosas, ¿no, Yanalte? Entonces tenemos que, Tan sí, valiosas, exactamente, definitivamente. exactamente. Ahora, tú mencionaste que podríamos tener amuletos. Yo, por ejemplo, tengo estas pulseritas rojas, Ujú. ¿ok? Que mucho me lo han criticado y dicen, bueno, pero ¿por qué tienes eso que no crees en ti misma? Bueno, porque es una manera que me hace sentir bien de que estoy protegida. A lo mejor no es cierto, ¿me Pero es tu explico? Pero es creencia, mi creencia, es mi fe, exacto, es tu ¿sí? creencia y es tu Tengo esta fe. otra que me permite, como tengo el celular conmigo todo el tiempo y prácticamente duermo con el celular y vivo con el celular, esto permite que no me haga tanto Que daño. no te haga daño, ¿por qué? Porque esa pulsera también tiene iones y tiene magnetos que ayudan a Correcto. evitar que los iones y la energía de los celulares entre a tu cuerpo, a tu sangre, a tu piel. Entonces, todas esas cosas son verdaderamente muy valiosas, pero a veces no las valoramos, ¿no? Y las usamos porque de pronto nos dijo el vecino, usa esto, que esto te va a ayudar para esto o para tal o para cual, pero no le damos la importancia desde el fondo de nuestro corazón, donde decimos, ok, hoy voy a tener este amuleto y este es el que me va a proteger. Estoy dando un ejemplo. Mis amuletos son muy sagrados, son súper buenos porque los hemos elaborado en 7 metales vírgenes y tienes unas aleaciones muy especiales. Pero así como tenemos fe en un amuleto, tú le puedes tener fe a una estampa de la Virgencita de Guadalupe. Tú tienes un problema, agarra esa estampita y pídele con toda tu fe. ¿Quién te está escuchando? ¿La estampita? La estampita simplemente es un Es un conducto, símbolo, es un un canal, conducto. pero tú estás haciendo la petición directamente al Creador. El Creador y el universo es el que te está escuchando y el Creador y el universo es el que te va a dar la pauta de lo que tú estás pidiendo de acuerdo a tu energía, a tu forma de pedirlo, a tu forma de sentirlo, a tu forma de ser con las cosas que tú estás llevando. Y sí, hemos visto muchos milagros. Tú eres testiga de una persona también De que, dos, bueno, de dos personas que han usado sus amuletos y que me han contado sus
historias, y la verdad me quedé estupefacta, ¿no? O sea, me sorprendió muchísimo. Uno de ellos me dijo que, por ejemplo, lo había convertido, no que lo convirtió, sino que agarró su amuleto, sí, porque la policía estaba ahí y prácticamente la policía no lo vio. Lo Él hizo no es, invisible. ajá, lo hizo invisible. Entonces, él lo creyó y lo logró. Y es la vibración energética que estamos mandando a esa prenda poderosa que está con nosotros, a esos metales que nos ayudan a que nuestra energía agarre fuerza, tenga vibración energética y conexión con el universo. Uno cree, no, no, háganlo y verán, pruébelo. Como la Ay, muchacha que sufrió un accidente, ¿te acuerdas? Y increíble. que increíble, y yo vi el amuleto destrozado Ujú, así totalmente, y es, sin embargo ella porque se es salvó. increíble que una persona que va manejando aquí, va frente a su timón, ¿no? Que era lo que ella nos contaba, en el accidente pasa al otro lugar del copiloto. El carro se destruye completamente Totalmente. y a ella no le pasó nada, absolutamente nada. ¿Y qué Bueno, trae un pasó? collarín y eso es todo, pero realmente no le pasó nada y está viva. Y el amuleto, sí, sí, sí. Ah, bueno, mire, por ahí todavía lo tenemos. El amuleto quedó destrozado completamente como si lo hubieran agarrado con A un... martillazos, Exacto, como de si lo verdad. hubieran... Entonces nos damos cuenta cómo un amuleto recibe la vibración energética negativa y te protege de todas las adversidades y de todas las cosas negativas que te vayan a suceder, porque esto es como un escudo, un pararrayos, ¿no? Tú tienes una sombrilla, te proteges con la sombrilla y no te cae el agua en tu cabeza, Ujú. pero si no usas nada, no tienes fe y no haces cosas que deben de hacer, que van de acuerdo a las leyes del creador, pues estás desprotegido y pasan cosas, el dinero no te rinde, te separas, vuelves y te casas, vuelves y te separas y sigue Es como un como, parámetro sí, como si fuera cuando uno está o algo enredando rutinario, ¿no? sí, Se vuelve rutina. sí, como algo que no tiene ni Pero eso pies ni también tienen que cabeza. ver los miedos, ¿no? El miedo a ser rechazado, el miedo a que la gente no le caigas bien o no te quieran, miedo a tener éxito, miedo a no tenerlo. O sea, hay muchos miedos. ¿Cómo, por ejemplo, funciona eso, el éxito? Muchos miedos, sí. El miedo al éxito es porque venimos también, y ahí ya es otro tema que nos serviría para otro podcast más adelante, muy, muy interesante, que son los miedos que venimos cargando desde antes de nacer. Son los miedos transgeneracionales que vienen de nuestros ancestros. Entonces, desde pequeñito, después de que nace, no, ya me salta un pedacito porque desde el vientre se recoge toda esa vibración. El miedo de nacer, el miedo al rechazo, el miedo que ha sentido la mamá nomás a dar la noticia que hay un embarazo, o al miedo a ser rechazada por su embarazo, o qué Sí, pasará, será definitivo. que lo puedo tener. Bueno, vienen muchos miedos en nosotras las mujeres en el momento, desde el momento de la concepción hasta el momento en que nace el bebé, y son puros miedos que estamos desafortunadamente inyectando a ese bebé. Inconscientemente lo hacemos porque no sabemos controlarlo, porque no sabemos hacerlo. Hoy en día hay técnicas psicológicas y hay muchas herramientas que podemos manejar, pero anteriormente pues no era igual, nuestros ancestros no tenían esas Y ya herramientas, ¿no? prácticamente venimos programados Ya viene una programación y esa programación viene de generación en en generación. Hay generaciones. maneras también, Yanalte, de poder cortar con esos lazos, cortar lo que son programas, Cadenas, anillos, cadenas, juramentos, maldiciones, todo eso wow. se puede cortar en el momento en que la persona decide transformar y cambiar su vida para bien. Es muy importante uno poder decir, para bien, en este momento voy a cambiar mi forma de ser, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a buscar ayuda. Las ayudas ahorita sí están por todos lados. Definitivamente y las necesitamos. A eso me refería, si tenemos un miedo colectivo, ¿cómo combatirlo de manera colectiva? No, o Colectiva. sea, tú lo mencionaste de manera individual. Ahora yo te digo, de manera colectiva. Si, por ejemplo, yo tengo amigos y tengo una familia
y yo les ayudo para que ellos también no tengan miedo y que de alguna manera desafiar esos temores. ¿Es posible? Claro que sí, es muy emocional, entonces cuando nos reunimos, no tocar temas de lo que está pasando a diario, porque eso nos enferma a todos, ¿no? Y como tú dices, a nivel colectivo estamos enfermando la familia, los parientes, los amigos, y es una bolita de nieve que va Bueno, pero creciendo si y te quedas crece. callado y no lo hablas, pues también eso es malo. O sea, Claro, pero o sea, todo hay que tener una medida, ¿no? Hay un que tener equilibrio. balance, hay que tener un equilibrio en las situaciones que estamos pasando, no dejarnos ir por todas las situaciones, evitar al máximo las noticias. Lo malo de todas maneras lo vamos a saber. Entonces, pues dejar que las cosas vayan llegando a su manera y evitar un poco las noticias, porque las noticias, discúlpame, Yanalte, yo sé que eres periodista No, y y doy noticias todos los días en la radio. Sí, y yo tengo que informarme yo para poder informar. exactamente. Entonces, así como tú también tienes que tener como esa caparazón para que tantas cosas no te afecten, también tenemos que ayudar a que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, también sepan que hay herramientas, que hay maneras de poder nosotros bloquear tantos miedos. Y los miedos es una enfermedad muy tremenda que afecta a niños, a grandes, a mayores, a todas las clases etnias hay en el mundo están afectadas por el miedo. En este caso, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Porque yo creo que ahorita lo más preocupante son ellos, ¿no? Porque en la escuela los informan los demás niños, se van a llevar a tus papás, la migración la va a llevar, ya no los vas a volver a ver, te van a quitar o sea, y todo eso los niños lo traen consigo. A lo mejor no te dicen nada, ¿verdad? Pero tienen su manera de... Claro, Incluso creo que tienes una paciente con un problema sí, así. tengo una niña, hace 15 días la traté porque había estado hospitalizada por 2 semanas, pero no le habían encontrado ningún problema de salud, nada más que tenía vómito, diarrea, malestar, sudoración, pesadillas y todo esto, y no podía estar la niña tranquila, una niña de 9 años. Y cuando le hago una hipnosis, me doy cuenta cuál es el problema. Entonces, dentro de la hipnosis, tengo que empezar a darle su tratamiento para que ella esté tranquila, esté segura y confíe en sus padres y confíe en lo que ellos están haciendo. Entonces, es una educación, es una terapia que hay que darle a la niña y hay que darles una educación también a los papás y una terapia también para que ellos puedan manejar estas situaciones Que ha y de ser muy difícil, ¿no? claro, es muy La difícil verdad. porque nosotros los papás, pasa lo que estábamos hablando al principio con los perritos, los niños nos perciben todo. Uno cree que un niño porque no nos habla o porque no nos dice o no pregunta o porque están metidos en la tablet o en el celular, no están escuchando lo que estamos diciendo. Por supuesto que sí, ellos están escuchando y es como un sofisma de distracción lo que ellos están haciendo ahí para que nosotros estemos hablando más tranquilos y más confiados cuando ellos están muy seguro, están más confiados a lo que están escuchando de sus adultos. ¿Por qué? Porque sus adultos son sus héroes. Su papá es su héroe, su mamá es la Mujer Maravilla y sus hermanos pues igual. Entonces ellos tienen es el Y miedo, un receptor. exacto. Entonces ellos tienen el miedo mucho más grande que el que nosotros podamos sentir. Wow, qué interesante. Fíjate, porque antes, cuando hablaban los adultos, te mandaban por una ramita de tenme acá, ¿no? Ajá, y te mandaban, ve y dile a tu abuelita que te dé una ramita de tenme acá. Y te ibas, ¿no? Ahora no, Tenme acá. ahora ten, y le dan el celular. Ese es un problema también muy grande, porque las redes sociales llegan a enfermarte, ¿o no? Y también Claro, las redes sociales, yo no es que esté en desacuerdo con la tecnología, jamás, ujú, pero las redes sociales y sobre todo el tiempo, ¿no? El ujú. tiempo que se invierte en redes sociales, en la tecnología del celular, del iPad y todo esto, está dañando directamente las neuronas
de los niños, porque los niños, su cabecita, Su su cerebro. cerebro está en formación, entonces está mucho más susceptible a recibir toda esa información energética que llega de los celulares y entra por los ojos, por los oídos, por los poros están entrando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es también controlar el tiempo que que un niño debe de tener los celulares. Ahora creo que en Los Ángeles están empezando a moderar eso en las escuelas y me parece muy bueno, Dianalte, que hagan eso. Definitivamente les han prohibido utilizar sus celulares porque no ponen atención, porque descubrieron que hay un déficit de atención increíble, porque además los niños están involucrados en hablar con otros adultos que también pueden hacerles daño. O sea, hay una serie de problemas. Entonces, como no está la supervisión del padre, les han prohibido a los niños tener su celular en las escuelas, lo cual me parece muy bien. Muy bien, yo lo aplaudo también. Ahora, otro consejo que yo también daría a los padres es que tratemos a nuestros hijos no como hijos, sino como amigos. Que nosotros seamos los mejores amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les brindamos la confianza, que haya diálogo y no Ujú. encerrarnos tanto en que soy el papá y aquí se hace lo que se dice. No, porque tenemos que escuchar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? Y en Altea hay un problema gravísimo con esos jóvenes que llegan de la escuela o de su trabajo y se encierran en sus habitaciones. ¿Qué está pasando dentro de esas habitaciones? Bueno, yo te podría decir, la mayoría empieza a ser, está en las redes sociales también, ¿ok? Y con el pretexto de que están haciendo la tarea, que son mentiras, muchas veces, ¿no? Muchas veces. O también están intentando que no sean rechazados, caer bien, tener likes, porque así es la Ujú, tecnología ujú. actualmente y creen que eso es lo que plausible. Y también ahí hay ciertos miedos que deberíamos de atender. Yo creo Claro. que también hay un factor, el tiempo, tú lo mencionaste hace un momento, el tiempo que le debemos dar a nuestros hijos, a nuestras familias, el que si te sientas a la mesa le preguntes, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste en la escuela? ¿No? Y dar la apertura a la confianza, que te puedan comunicar las cosas de una manera amplia y no que los niños o los jóvenes o adolescentes, si te confían algo, no, que ellos no esperen un rechazo o que te culpen. Es que tú tuviste la culpa, ¿no? Porque eso nos pasó a nosotros. A mí me pasaba Claro. que pasaba algo malo y siempre me culpaban a mí y yo pues era una niña, ¿verdad? Entonces ya esa época A ya lo tiene mejor eras muy que, traviesa y por eso te echaban la culpa. no, ya tiene que cambiar, ya eso tiene que cambiar, porque en una violación, ya yéndonos a otros casos más severos, cuando había una violación, entonces tú te callas, te tienes que quedar callada porque tú fuiste la culpable, Oh, ¿no? wow, sí. Entonces, eso queda ahí y eso se sigue generando de generaciones en En generación, generaciones y correcto. ese es otro miedo, el miedo al hablar, el miedo a triunfar, como decías tú, el miedo a que no pueden triunfar porque creen que si triunfa, que si sale adelante, que si es próspero, entonces ya se vuelve malo, ya se vuelve creído, de que mi mamá decía que más fácil entraba un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Correcto. Entonces, yo no quiero quedarme en el infierno, yo quiero llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿tengo que ser pobre? Ahora, muchas veces confundían también nuestros ancestros, confundían la humildad con que tiene uno que dejar que las personas hagan y deshagan de ti, ¿no? Entonces, No, son tampoco. conceptos también muy diferentes y hoy Ujú. en día los conceptos han cambiado y nosotros tenemos que ir cambiando a medida de que las generaciones, la evolución, el tiempo, la tecnología, todo lo que tenemos que ir a pasos agigantados Y también con educar a todo esto. nuestros hijos, educar a Educarnos a nosotros nosotros primero mismos, sí. y educar también a nuestras familias, asistir también a talleres, a conferencias, a seminarios, a todas Correcto, estas cosas que nos correcto. ayudan y Beneficio aprender de. también nosotros muchas veces a manejar ciertos equipos, ¿no? Porque a veces no sabemos manejar los equipos, entonces no podemos decir
no puedo reclamar, no puedo revisar, no puedo mirar, no puedo prender el celular y meterme en las redes sociales de mi hijo o de saber con quién está hablando, quiénes Correcto. son sus amigos, por qué se quieren mirar en el parque o en tal parte, para dónde van, a qué van. ¿Cuál es esa frase o esa clave que siempre se dicen? Ah, porque se Ay, hablan con claves, por claro, supuesto. claro. Fíjate qué Entonces, curioso, mis nietos se vinieron a vivir a mi casa hace un año y entonces yo puse como regla, porque ellos siempre estaban en el teléfono y estaban comiendo y estaban en el teléfono. Yo puse como regla que nadie podía tener un celular durante la comida y que íbamos a estar como una familia. Ellos aprendieron entonces a estar a compartiendo, convivir. a compartir con la familia y ahora son ellos los que me regañan a mí. El teléfono me dice, o sea, qué bueno, porque significa que aprendieron, ¿no? O sea, Claro, sí, y que el claro. tiempo es muy importante. Ah. Bueno, yo también, yo veo que aquí tienes muchas cosas, por ejemplo, ¿para qué sirven estos cuarzos? Los cuarzos, aquí está el cuarzo rosado, que este es el cuarzo rosado del amor. Esta es una piedra mística, una piedra maravillosa, porque el cuarzo rosado es bien importante que todos nosotros lo usemos. ¿Por qué es bueno usar el cuarzo rosado del amor? Por el amor propio, que es el primero, Oh, wow. el amor propio, el amor a Sí, nosotros mismos. sí. Y además de eso, el cuarzo rosado también emana muchas energías que abren y expanden las energías de tu corazón. Entonces, cuando expandes tu corazón, dejas que esos sentimientos afloren. Y cuando esos sentimientos afloran, entonces es cuando tú sientes el deseo de pronto de llorar o de hablar con alguien, de expresar, es porque ya tu corazón está lleno y tu cuarzo o tu piedra te está ayudando a que eso salga y hay que dejarlo salir. Así no uses una piedra, cuando ya tu corazón también está lleno de esa energía, de esa vibración, de esos sentimientos. Y porque hay muchas enfermedades, Yanalti, de verdad que aquí nos quedaríamos todo un día hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades también de la garganta, pasando a otro tema, las enfermedades de la garganta que son muy frecuentes es porque siempre se ha callado. Oh, wow. Callas, callas. Y en el chakra de la garganta, ese chakra llega a infectarse. Y se infecta, ¿por qué? Porque ha recibido tanta vibración energética negativa que ya se produce, son bacterias, se producen enfermedades. Fíjate Y, nada más. y esas enfermedades no solo se quedan ahí, empiezan a expandirse por todo tu cuerpo, llegan al corazón, a los riñones, a los pulmones, a la vesícula, a todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí hemos retenido y hemos guardado todo lo que no hemos podido hablar durante tantos años. Siempre se ha callado, se cayó la violación, el asesinato, lo que tú O viste, lo que viste, o exacto, los secretos de y no familia. hablaste, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso son cosas que se quedan ahí y son cánceres que van carcomiendo directamente tus órganos y cuando esos órganos empiezan a carcomerse, pues ellos empiezan a expandirse y a dañar otros órganos. Qué interesante. ¿Y cómo podemos conseguir este? Además que está muy bonito, ¿eh? Hermoso. Está muy bonito, tiene un color precioso, rosa. ¿Cómo podemos conseguirlo? Lo pueden conseguir con nosotros. Estos cuarzos están arreglados, Bien. canalizados, energetizados para lo que la persona lo necesita. Además, el cuarzo rosado también tiene muchos beneficios. Ayuda a limpiar el pulmón, el riñón, todos estos órganos que están dentro de nosotros que muchas veces no pensamos en ellos, pero que son tan importantes en nuestro cuerpo, en nuestra salud, para nosotros vivir tranquilos y vivir en una buena armonía. Pero volviendo otra vez al tema, bueno, lo consiguen también, no quiero saltarme, lo consiguen en nuestras oficinas, ya sea en Santana, San Bernardino, Los Ángeles, y aquí pues ahora les dejamos nuestras redes sociales para que Sí, lo y puedan tienen una tener. página de internet por si yo quiero comprar Sí. esto o aquello. Sí, sí, estamos en las redes sociales como profesora Venus o Venus y Salomón, ahí nos van a encontrar. Y cómo poder nosotros también bloquear los miedos, Yanalte. Eso yo quería saber. A Eso eso. es ¿Cómo algo los podemos bloquear? fundamental. Hay muchas terapias,
que yo hago y he tenido mucho éxito con estas terapias cuando empezamos a trabajar el miedo. Y el miedo tenemos que saber desde dónde. Si tenemos que irnos a una regresión y a una vida pasada, lo hacemos porque yo tengo maestría en esto. Entonces podemos irnos a una vida pasada. ¿Cuál fue el miedo que más tuvo tu abuelo, tu tatarabuelo o en qué vida estuviste en un peligro donde el miedo no fue el actor principal y perdiste la vida? Oh, wow. Sí, interesante. Yo, por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué tengo claustrofobia, miedo al estar encerrada. Y no lo sé. Bueno, Realmente, tenemos que mirar en qué vida pasada quedaste encerrada o te encerrada. dejaron encerrada por mucho tiempo siendo niña donde no podías abrir, salir o expresarte, porque no solo la castrofobia da por estar encerrada, ¿no? Es la mayor parte de la castrofobia, pero la castrofobia también tenemos que mirar, a ver, viene de tus ancestros o en tu vida o en vidas pasadas de tus ancestros. Son muchos hilos y muchas madejas las que tenemos que tejer para poder llegar al punto y poder eliminar eso. ¿Que se puede lograr? Sí se puede lograr. ¿Que lo podemos trabajar? Claro que sí. Y no es tedioso, además es algo súper hermoso porque llevarte, por ejemplo, a una vida pasada, saber cuántas vidas pasadas tuviste, Uy, sería muy interesante. saber quién Definitivamente. fuiste en vidas pasadas. ¿Fuiste una princesa? ¿O fuiste una paloma? ¿Cómo saber esto? A través de la hipnosis y a través de las terapias que nosotros hacemos, podemos llevarte y hacer una regresión y llevarte de la manito a que estés en ese lugar. Es por eso también muchas veces, ya estamos entrando en otra que me resulta muy interesante, es por eso también que, por ejemplo, cuando conocemos a alguien, pensamos, yo ya lo conocía. Eh, Significa que a lo mejor lo conocí en otra vida, ¿no? Claro, tú ha podido ser tu hermano, ha podido ser tu pareja, ha podido ser tu pariente, tu familiar, o a veces tú dices, uy, esa persona sí me cae mal, pero es que me cae súper mal, no lo soporto, no Y no sabes puedo. ni por Y qué. no sabes por qué, Ajá. porque hay algo detrás de una vida pasada. Nosotros tenemos muchas vidas. Yo tuve muchas vidas pasadas. He llegado hasta 150 vidas pasadas mías y es increíble y muy entretenido cómo uno puede descubrirse quién ha sido, quién fuiste y por qué y qué misión tienes hoy en día para poder seguir adelante en O tu cómo vida resolver algo que dejaste pendiente. también. Claro que sí. Correcto. ¿Y qué papel viniste a desempeñar o qué viniste a hacer o qué viniste a sanar? Hay muchas cosas de estas que uno dice, ¿cómo? Dios mío, pero ¿cómo así? Te doy un poquito y ya nos salimos un poquito también de ese tema. Por Ajá. ejemplo, si tu abuela o bisabuela fue partera y dejó morir a una o dos personas o se murió un bebé o y cuando tú naces, vienes con ese propósito, con el propósito de sanar. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar? Ginecostetricia, Claro, medicina. medicina y todas estas cosas. O sea, las inclinaciones de nuestras carreras profesionales tienen siempre un porqué, un significado y un para qué. Correcto. Ahora, al principio de nuestra conversación del podcast de hoy, hablamos de que un miedo te lleva a enfermedades. Un miedo nos causa ansiedad. ¿Qué podemos hacer en el caso de que tengamos ansiedad? La ansiedad, lo más que yo recomiendo es la respiración. ¿Las Eh, velas de pronto? las respiraciones son lo más importante y tener aceites, aromas Ah, que te aromaterapia. Ok. tranquilicen Ujú, como lo hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros anteriormente. Nos ujú. daban un tecito de naranjo, De un té de manzanilla, manzanilla, un té de estas de cosas. Y siete cuando, flores, exacto, del azar, de siete azares. azares, algo así. O Sí, sea, hay muchas plantas que son magníficas medicinales. y las aromas. La aromaterapia es para mí una de las herramientas más poderosas que hay para
el estrés, la depresión y la ansiedad. Porque una persona que huela rico, como que llega, si una persona que llega a ti, así tú estás estresada, haz el ensayo nada más, haz el experimento, tú estás bien estresada y si viene alguien o algo que huele rico, te cambia de una vez el chip. Porque Sí, tu sí, sí, de cerebro acuerdo. reconoce momentos felices, tu cerebro va a reconocer instantes donde estuviste feliz, donde la pasaste bien y ya la ansiedad se corta, automáticamente cambias el chip, Incluso el aroma del automáticamente. café o el Claro, aroma mojado, o sea, los claro, aromas son y muy las importantes. aromas te llevan, de pronto te recuerdan a tu mamá, a tu abuela, Sí, te recuerdan cuando era chico. Antes de empezar el podcast estábamos hablando del aroma del café, ¿no? El aroma del café que es tan rica y que te recuerda a tu infancia, cuando ibas con tu abuelo, con tu amigo, con tu ser querido y pasaban por los cafetales y ese aroma del café. Nomás algo tan sencillo y ya, en ese momento se te olvidó que estabas estresado, se te olvidó que estabas depresivo, se te olvidó que estabas cierto. ansioso, Sí. pero hasta cierto nivel. Hay un nivel donde ya llegamos y decimos, aquí a este nivel ya estoy tocando fondo, entonces ya tengo que buscar un terapeuta, una ayuda de alguien profesional, comentarlo, hablarlo con personas, dejarles saber a sus seres queridos, a sus amigos si es preciso, que tienes ansiedad, que tienes depresión, que no estás durmiendo bien, que algo te irrita y no sabes qué. El hablar y comentar todas estas cosas nos ayudan muchísimo a salvar vidas. Porque miramos, y este es otro tema también, es que tenemos tantísimos temas ¿De dentro qué del hablar, miedo y la verdad? ansiedad y todo esto. Sí. Miramos que, por ejemplo, ahora, hoy en día, el índice más alto, tú que eres periodista me vas a discutir esto, el déficit más alto o el punto más alto de los suicidios, tanto en adolescentes como en adultos, es el miedo. Sí, definitivamente. Y el bullying también. Ujú. Que Pero me gustaría mucho el hablar bullying, de eso claro, el contigo. bullying va De por la el mano. miedo al que dirán, por el miedo a que no me acepten, por el miedo a que estoy demasiado gorda o demasiado delgada, o que no puedo cumplir con ciertas cosas, o que soy latina, o que soy de esta manera, o que mis ancestros, mi familia, ¿no? Entonces, esos son miedos y son muchísimos los miedos que nos llevan a enfermedades terribles como cánceres, úlceras, todas estas cosas que son terribles. Los dejo con lo último, Yanalte, por ejemplo, mi abuela decía, mija, cuando coma tranquila, relájate, no comas con miedo, no comas con estrés, porque se te va a irritar la úlcera, te va a dar Correcto, gastritis. cierto. Y esa es una de las enfermedades más comunes que tenemos hoy en día. La gastritis, el sistema nervioso alborotado en nuestro estómago y es muy común y a todos nos pasa, prácticamente a todos los seres humanos nos está pasando. ¿Por qué? Porque nuestro estómago es el tercer cerebro que tenemos, entonces él se conecta directamente con los dos hemisferios Totalmente. que tenemos y estos dos hemisferios mandan toda la información Al estómago. a tu estófago al estómago y a tu intestino grueso, intestino delgado, entonces empieza la colitis, la diarrea y todas las enfermedades más que se puedan venir. Y una va alterando un sistema y el otro, y todos alteran miles de sistemas, porque nuestro cuerpo está creado de sistemas. Tan está conectado que, por ejemplo, cuando nos enamoramos o Ah, nos están enamorando, decimos que sentimos mariposas en el ay, esas estómago, maripositas, ¿sí? sí. Que sentimos, y es de que está conectado el cerebro con el estómago, definitivamente. O sea, Claro, eso, ahora les quiero contar, ahora quiero preguntar, Yanalte, y esto lo dejamos para el próximo podcast. Cuando tienes un problema con tu pareja o te engañan, ¿a dónde sientes a dónde se fueron tus maripositas hermosas que tenías? wow, yo A creo la que eso, gastritis, al dolor del colon, a la inflamación, a la fiebre, a la impotencia, a los problemas de mama, al cáncer, a enfermedades, porque tu sistema inmune se fue abajo. Entonces, corazones, tenemos que definitivo. seguir charlando de esto más adelante. Ya nos están haciendo señas de que cortemos y bueno, vamos a cortar, pero sí los quiero dejar con todas esas inquietudes para que lo pensemos y que
piensen que sí hay solución a todas Soluciones, estas sobre cosas. todo eso. Claro que sí. Y hay muchas maneras de protegernos y hacernos invisibles, así como invisibles a la cámara, invisibles a enfermedades, a los enemigos, a las malas vibras, a las malas relaciones, a las malas amistades, a la mala suerte. Para todo esto existen amuletos, talismanes, esencias, flores, velas. Hay muchas cosas que te ayudan. Así de que no sufras en silencio. Aquí estamos para servirle, mis corazones. No se les olvide, yo soy Venus. Ahora les vamos a dejar nuestras redes sociales para si necesitan una ayuda, con mucho gusto. Aquí estamos. Además, tenemos un equipo de profesionales, tenemos psicólogos, tenemos un grupo de profesionales todos que Definitivo. podemos acudir a ellos y poder trabajar en equipo. Trabajar en equipo es lo más maravilloso, lo más grande y los esperamos. Gracias, Yanalte, No, por haber gracias a ti estado por... aquí. Me encanta, de Claro verdad. que sí, a Lo mí también. disfruto mucho. Me Muchas encantó y gracias. tenemos que seguir hablando de todas estas cosas en un próximo podcast. Yanalte, por favor, no se Definitivamente. me pierda mucho. Claro que no. Aquí estaré siempre. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti y a todos. gracias, Yanalte, gracias a todos ustedes. Y bueno, los esperamos, no se les olvide, síganos en nuestras redes sociales y hay muchos podcasts que ustedes pueden escuchar, pueden ver y van a aprender muchas cosas para mejorar su diario vivir. Yo soy Beno, los quiero mucho y que Dios los bendiga.